Esta no... ¿Está su hogar sobre una bomba de tiempo? Con los precios de la vivienda ya desplomándose en 10 ciudades principales de Estados Unidos y las tasas hipotecarias por encima del 7%, millones de propietarios están viendo cómo su patrimonio desaparece de la noche a la mañana. Si cree que su ciudad está a salvo, piénselo de nuevo. Austin, Texas. La espectacular caída del centro tecnológico. Se suponía que Austin era el niño dorado del mercado inmobiliario estadounidense, el favorito tecnológico donde los refugiados de California y los trabajadores remotos acudían por impuestos más bajos y barbacoa. Pero en 2025, ese sueño se ha convertido en una pesadilla para los propietarios que ven cómo sus inversiones se evaporan. Los precios de las viviendas aquí explotaron un 72% entre 2020 y 2022, elevando el precio medio a $570,000. Hoy ya ha caído un 9% a $519,000. Y eso es solo el comienzo. Cuando el ingreso medio local es $78,000, estás viendo una brecha de asequibilidad aplastante que ni siquiera los salarios tecnológicos pueden cerrar. Los despidos en el sector tecnológico golpearon como un mazo. Meta, Google y Oracle redujeron sus plantillas en Austin en 2024, quitando el suelo bajo los pies de los mismos compradores que impulsaron el auge. De repente, esos asalariados de 6 cifras que podían permitirse pagos mensuales de $4,000 desaparecieron de la noche a la mañana. El inventario cuenta la verdadera historia. Las listas activas aumentaron un 39% en comparación con el año pasado. Y aquí está el truco. El 42% de las casas en venta han reducido sus precios. Los constructores en Linder, Georgetown y Pflugerville están ofreciendo incentivos desesperados solo para mover unidades que no pueden vender. Los impuestos sobre la propiedad subieron más del 25% en 2 años, mientras que los alquileres bajaron un 4%. Eso está obligando a los inversores a retirarse rápidamente, inundando el mercado con aún más oferta. Los mismos refugiados de Silicon Valley que hicieron subir los precios ahora están regresando al oeste, dándose cuenta de que los costos de Austin sin los salarios de California no cuadran. Pero Austin no está solo en este colapso impulsado por la tecnología. Dirígete al oeste, hacia otro mercado que antes estaba en auge, y encontrarás una historia aún más dramática desarrollándose. Área de la Bahía de San Francisco. El colapso de Silicon Valley. El área de la Bahía de San Francisco hace que la corrección de Austin parezca una brisa suave. Aquí es donde nació el auge tecnológico, donde las casas de inicio de $1 millón se volvieron normales, y donde el mercado inmobiliario ahora está implosionando de manera espectacular. Los precios medianos de las viviendas alcanzaron su punto máximo en $1,800,000 en 2022. Hoy han caído a menos de $1,600,000, una caída de $200,000 que está eliminando años de patrimonio para los propietarios que pensaban que el mercado inmobiliario de Silicon Valley solo subía. Es una corrección del 12% en menos de 3 años, y está acelerándose. Los despidos en el sector tecnológico aquí no solo están recortando grasa, están desmantelando departamentos enteros. Google recortó 12,000 empleos, Meta redujo 11,000. Apple, Netflix y docenas de startups hicieron lo mismo. Cuando tu comprador típico necesita un salario de $400,000 para poder pagar una hipoteca, perder ese grupo de ingresos devasta la demanda de la noche a la mañana. Consiguieron trabajo remoto. El trabajo remoto dio el golpe final. ¿Por qué pagar $7,000 al mes por un condominio de 2 habitaciones en Palo Alto cuando puedes trabajar desde cualquier lugar? La prima por la proximidad a las oficinas tecnológicas se evaporó más rápido que la niebla matutina sobre el puente Golden Gate. Las casas ahora permanecen en el mercado durante 90 días o más, un cambio dramático respecto a las guerras de ofertas de hace solo 2 años. En Cupertino y Mountain View, propiedades que antes se vendían en horas están acumulando polvo mientras los vendedores reducen desesperadamente los precios de venta. Los efectos dominó se están extendiendo hacia el norte, donde otro mercado con alta presencia tecnológica está descubriendo que lo que sube en el noroeste del Pacífico puede bajar con la misma fuerza. Seattle. La realidad de la ciudad esmeralda. Seattle se suponía que iba a ser diferente. Llueva o haga sol, los trabajadores tecnológicos seguían llegando para empleos en Amazon y Microsoft, aumentando los precios de las viviendas en barrios como Capitol Hill y Fremont. Pero ni el encanto de la ciudad esmeralda puede superar la gravedad económica cuando la base se desmorona. El precio medio de una vivienda aquí alcanzó $820,000 en su punto máximo, casi el doble de lo que era en 2019. Para una ciudad donde el ingreso medio de los hogares apenas supera los $85,000, eso creó una crisis de asequibilidad que ni siquiera los salarios tecnológicos de 6 cifras pudieron resolver para la mayoría de los compradores. Los despidos de 18,000 empleados de Amazon y los recortes de 10,000 empleos de Microsoft no solo redujeron las plantillas, eliminaron a los compradores de viviendas de lujo que mantenían el mercado de alto nivel en movimiento. Cuando pierdes compradores que pueden permitirse casas de $2 millones en Bellevue y Kirkland, todo el mercado siente el impacto. El inventario ha aumentado un 15% año tras año, con casas permaneciendo en el mercado un promedio de 55 días, en comparación con 28 días en 2022. Casi el 30% de los anuncios han reducido sus precios de venta, una señal clara de que la confianza de los vendedores está evaporándose.
El auge de la construcción que parecía imparable ahora está creando dolores de cabeza por exceso de oferta. Nuevos desarrollos en South Lake Union y Ballard están ofreciendo concesiones e incentivos solo para atraer compradores, mientras que las unidades terminadas permanecen vacías en edificios que se vendieron por adelantado durante la fiebre de la pandemia. Incluso el café y las vistas a la montaña tienen sus límites cuando la asequibilidad desaparece. Pero esta corrección impulsada por la tecnología ya no solo está afectando a las principales áreas metropolitanas. Boise, la reversión de los favoritos de la pandemia. Boise se convirtió en el ejemplo perfecto de la migración pandémica, donde refugiados de California y trabajadores remotos descubrieron una vida asequible en la capital de Idaho. Pero lo que parecía una vía de escape perfecta se ha convertido en un ejemplo clásico de economía de auge y caída, golpeando a los mercados más pequeños con una fuerza devastadora. Los precios de las viviendas aquí explotaron un 80% entre 2020 y 2022, elevando el precio medio de $320,000 a $575,000. Eso es casi 9 veces el ingreso medio local de $66,000, creando una brecha de asequibilidad que no tiene sentido para una ciudad construida sobre la base de ser económica. La corrección ya es brutal. Los precios han caído un 12% desde su pico, y eso es solo el comienzo. Cuando tu economía local se basa en la atención médica, empleos gubernamentales y agricultura, no hay manera de sostener costos de vivienda diseñados para salarios de Silicon Valley. El éxodo de trabajadores remotos comenzó a finales de 2023, cuando las empresas impusieron políticas de regreso a la oficina. De repente, esos trabajadores tecnológicos que impulsaron la demanda estaban empacando y regresando a las costosas ciudades costeras, dejando atrás un mercado sin nadie para comprar las casas sobrevaloradas. Inventario ha explotado un 35% año tras año, mientras que el 40% de los vendedores están recortando sus. El daño no se limita a las ciudades que prosperaron durante la pandemia. Incluso los mercados con décadas de crecimiento constante están comenzando a resquebrajarse bajo presión. Precios de una milla de altura en Denver, tiempo de realidad por los suelos. El telón de fondo montañoso de Denver y su estilo de vida al aire libre atrajeron a recién llegados durante años, pero el mercado inmobiliario de la ciudad de una milla de altura ahora está experimentando un serio mal de altura. Lo que antes parecía un crecimiento sostenible se ha transformado en una peligrosa desconexión entre la economía local y los precios de las viviendas. Luego, el precio medio de la vivienda se sitúa en $581,000, creando una proporción de 8.5 veces el ingreso cuando se mide contra el ingreso medio del hogar de la ciudad de $68,000. En 2012, esa proporción era más cercana a 4 veces el ingreso. Ahora es una imposibilidad matemática para la mayoría de las familias trabajadoras, incluso aquellas con 2 ingresos y buen crédito. El inventario ha aumentado un 14% año tras año, mientras que la actividad de los compradores cayó un 22%. Los días en el mercado casi se han duplicado de 21 a 41 días, y más del 30% de los listados están bajando sus precios. Eso no es un enfriamiento suave, es un mercado en retirada. Los despidos en el sector tecnológico afectaron a la economía de Denver más de lo que muchos esperaban. Empresas como Google, Amazon y startups locales redujeron sus plantillas en Colorado, eliminando a los compradores de altos ingresos que podían permitirse viviendas en Cherry Creek y Lodo. Sin esos ingresos de 6 cifras, el mercado de lujo se está colapsando. El mercado de alquiler cuenta una historia aún más fea. La sobreconstrucción elevó las tasas de vacantes al 8.2%, forzando a la baja los alquileres y haciendo que las inversiones de compra y retención sean no rentables. Los inversores que compraron durante el auge ahora están vendiendo con pérdidas, aumentando la presión del inventario. La corrección de Denver se está extendiendo más allá de las montañas rocosas. Los estados del Sun Belt que dominaron los titulares de migración ahora enfrentan su propio ajuste de cuentas. La burbuja del desierto de Phoenix está estallando. Phoenix representa todo lo que puede salir mal cuando un mercado inmobiliario se sobrecalienta bajo el sol del desierto. Esta ciudad se convirtió en el mercado inmobiliario más caliente de Estados Unidos durante la pandemia. Pero en 2025 está mostrando todos los signos clásicos de un espectacular estallido de burbuja. Los precios de las viviendas explotaron un 70% desde los niveles previos a la pandemia, elevando el precio medio a $429,000. Cuando el ingreso medio de los hogares locales es de solo $66,000, eso crea una crisis de asequibilidad que ni siquiera los bajos impuestos de Arizona pueden solucionar. Estás viendo una proporción de ingresos de 6.5 veces que simplemente no es sostenible. La explosión de inventario cuenta la verdadera historia. Los listados, El crecimiento de la población se ha desacelerado drásticamente a medida que los costos crecientes alejan a las mismas personas que impulsaron el auge. El crecimiento cayó del 2.3% en 2021 a solo 1% en 2024. Menos personas mudándose significa menos demanda de vivienda, y eso es devastador para un mercado construido sobre una expansión continua. La sobreconstrucción en suburbios como Buckeye, Queen Creek y Surprise creó un exceso de oferta que es imposible ignorar.
Los desarrolladores están ofreciendo incentivos desesperados como reducciones de 2-1 y devoluciones de efectivo al cerrar. Pero cuando los locales no pueden pagar las cuotas, los descuentos no resuelven el problema fundamental. Esta corrección en el suroeste no está aislada. Sin embargo, la capital del entretenimiento de Nevada está descubriendo que los mercados de vivienda pueden perder su racha ganadora de manera igualmente dramática. Las Vegas, cuando la casa pierde. Las Vegas siempre apostó por el crecimiento, pero la ventaja de la casa finalmente está alcanzando al mercado inmobiliario de la capital del entretenimiento. Lo que pasa en Las Vegas puede quedarse en Las Vegas, pero el colapso inmobiliario que se está desarrollando aquí está enviando ondas de choque por todo el suroeste. El precio medio de la vivienda subió a $415,000, un aumento del 63% desde 2020 que está completamente desconectado de los salarios locales, que promedian $58,000. Cuando tu economía depende de empleos en turismo y hospitalidad que pagan de $30,000 a $40,000 anualmente, esos precios de vivienda se vuelven imposibles de pagar para los trabajadores locales. La inestabilidad de la industria del turismo ha sacudido la confianza de los compradores hasta su núcleo. La asistencia a convenciones sigue un 20% por debajo de los niveles previos a la pandemia, mientras que los principales hoteles continúan reduciendo personal. Cuando la seguridad de tu empleo depende de que los visitantes gasten dinero en tragamonedas y espectáculos, comprometerse con una hipoteca a 30 años se siente como apostar con peores probabilidades que en el casino. La especulación de los inversores impulsó gran parte del auge, pero ahora esos mismos inversores están huyendo. Las regulaciones de alquiler a corto plazo se endurecieron, los rendimientos de alquiler se desplomaron y, de repente, esas propiedades de inversión se convirtieron en pasivos costosos. ¿El resultado? Una avalancha de casas llegando al mercado justo cuando la demanda se evapora. Punto. Las restricciones de agua y las preocupaciones climáticas están creando ansiedad a largo plazo. El lago Mead se encuentra en niveles históricamente bajos y las temperaturas de verano que superan rutinariamente los 115 grados hacen que los residentes cuestionen la sostenibilidad de vivir en el desierto. Las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 25% interanual, señalando un grave estrés financiero entre los propietarios que se excedieron durante el auge. Pero la corrección ya no solo está afectando a los mercados desérticos. Incluso los estados que construyeron su reputación en un crecimiento constante y sostenible están comenzando a tambalearse. La pesadilla del seguro en Tampa, Florida. Tampa Bay aprovechó el auge de Florida más que casi cualquier otro lugar, atrayendo a miles de personas del noreste que buscaban sol e impuestos más bajos. Pero la madre naturaleza y la economía básica ahora están proporcionando un toque de realidad que está volviendo nublado el mercado inmobiliario del estado del sol. El precio medio de una vivienda alcanzó $425,000, un aumento del 58% desde 2020. Para una metrópoli, donde el ingreso medio por hogar es de $62,000, eso crea un estrés de asequibilidad que ni siquiera las ventajas fiscales de Florida pueden compensar. Cuando se consideran los costos crecientes en general, ser propietario de una vivienda se ha convertido en un lujo que muchos locales simplemente no pueden permitirse. La crisis de seguros es el verdadero problema. Las primas de seguros de propiedad ahora promedian entre $8,000 y $10,000 anuales, a veces más que los pagos mensuales de la hipoteca. Las principales aseguradoras abandonaron Florida después de los huracanes Ian y Nicole, dejando a los propietarios de viviendas buscando cobertura de compañías financieramente inestables que cobran tarifas astronómicas. Los riesgos de huracanes ya no se tratan solo de los costos del seguro. Están creando preguntas fundamentales sobre los valores de las propiedades a largo plazo. Cuando los mapas de marejadas ciclónicas muestran la mitad de Tampa bajo el agua en un huracán de categoría 4, los compradores inteligentes piensan 2 veces antes de invertir en la costa. La migración del noreste que impulsó el crecimiento se está enfriando rápidamente. Las políticas de trabajo remoto se endurecieron, y los ahorros de costos de vivir en Florida se evaporaron a medida que los costos de vivienda y seguros se dispararon. La sobreconstrucción en suburbios como Wesley Chapel y Brandon creó un exceso de oferta justo cuando la demanda se debilitó. 30% de los listados están viendo reducciones de precio a medida que el inventario aumenta en toda el área metropolitana. Incluso los mercados que construyeron su reputación en la estabilidad bancaria y las reubicaciones corporativas están descubriendo que ninguna ciudad es inmune a las correcciones de asequibilidad. Charlotte. La ruptura del centro bancario. Charlotte construyó su reputación como el Eddie estable del mercado inmobiliario estadounidense, donde los empleos bancarios y las reubicaciones corporativas crearon un crecimiento predecible y sostenible. Pero ni siquiera el enfoque conservador de la ciudad reina pudo protegerla de la crisis de asequibilidad que ahora sacude los mercados a nivel nacional. El precio medio de la vivienda subió a $395,000, un aumento del 48% desde 2020 que ha superado el crecimiento salarial local por un margen devastador.
Con un ingreso familiar medio de $69,000, estás viendo una proporción de ingresos de casi 6 veces que está excluyendo a maestros, enfermeras e incluso empleados bancarios que construyeron la clase media de la ciudad. Las reubicaciones corporativas que impulsaron décadas de crecimiento están disminuyendo drásticamente. Las empresas están reevaluando los planes de expansión a medida que aumentan los costos del espacio de oficina, y el trabajo remoto reduce la necesidad de presencia física. Cuando los principales empleadores pausan la contratación o retrasan los traslados, la demanda que sostiene el mercado inmobiliario de Charlotte se seca rápidamente. El inventario ha aumentado un 20% año tras año, con casas en el mercado durante 48 días, en comparación con 26 días en 2022. La nueva construcción en suburbios como Ballantyne, Huntersville y Matthews está superando la demanda, creando un exceso de oferta en vecindarios que nunca antes experimentaron desequilibrios en el mercado. Los salarios locales simplemente no han mantenido el ritmo. Mientras los costos de la vivienda se dispararon, los salarios promedio aumentaron solo un 12% en el mismo periodo. Esa brecha está obligando a las familias a elegir entre ser propietarios de una vivienda y la estabilidad financiera, una elección que ninguna familia de clase media debería tener que hacer. Los patrones que emergen en estas 10 ciudades revelan algo más grande que correcciones de mercado aisladas. Lo que esto significa para usted. Estas 10 ciudades no son casos aislados. Son canarios en la mina de carbón de una corrección de vivienda a nivel nacional que apenas está comenzando. Los patrones que hemos visto desde Austin hasta Charlotte revelan problemas sistemáticos que van mucho más allá de las condiciones del mercado local, y entender lo que viene a continuación podría salvarte de un desastre financiero o ayudarte a capitalizar oportunidades emergentes. Si eres propietario de una vivienda, no entres en pánico, pero prepárate. Los mercados suelen tardar de 18 a 36 meses en tocar fondo una vez que comienzan las correcciones, y solo llevamos de 12 a 18 meses en este ciclo. Considera refinanciar ahora si tienes capital, y evita asumir más deudas garantizadas por el valor de tu casa. Los compradores potenciales deberían esperar si es posible. Los precios están cayendo más rápido de lo que suben las tasas de interés en la mayoría de estos mercados, lo que significa que su poder adquisitivo, en realidad, está mejorando a pesar de los costos hipotecarios más altos. Apunte a finales de 2025 o principios de 2026 para las mejores oportunidades. Los inversores deben ser extremadamente selectivos. Enfóquense en mercados con una fuerte diversidad laboral, relaciones precio-ingreso razonables por debajo de 5 veces y poblaciones en crecimiento. Eviten lugares dependientes de industrias únicas o de la demanda de inversión especulativa. Observen las tasas de desempleo, los permisos de construcción y los datos de morosidad hipotecaria mensualmente. Cuando el desempleo alcance el 6% a nivel nacional o los permisos de construcción caigan un 30% año tras año en cualquier área metropolitana, espere una aceleración en la caída de precios. La corrección se está extendiendo, pero no es uniforme. Los mercados, con empleo estable, costos razonables y crecimiento poblacional, resistirán esta tormenta mucho mejor que las ciudades en auge que hemos examinado.